Porque si hay algo en donde yo he luchado, es por esta parte que tú acabas de mencionar, en donde decimos es que no somos nada más una mente, o sea, no somos una mente. ¿Dónde queda el corazón? ¿Dónde queda el alma? Y cuando hablamos de compasión, dices, sí, compasión conmigo mismo, pero si no la aprendiste, si no te la enseñaron, donde no esté el agradecimiento, que también va pegada con la compasión, agradece, ¿no? Agradece lo que tienes, agradece donde vives, agradece a través de. Y si tú no lo aprendes, pues ¿cómo lo vas a dar? Así se tiene que manejar la compasión, entonces tú lo relacionas como una debilidad. ¿Cómo vienes tú a decirme una mente compasiva si lo que yo quiero es que estas personas se emprendan y rindan, ¿cierto o no? Y esto es un gran desafío porque en efecto vamos a organizaciones donde pues siempre las métricas son hay que lograr más, vender más utilidades, más rentabilidad, más retorno de inversión y todo lo que siempre buscamos desde la meritocracia y lo cuantificable, ¿no? Y sorprendentemente cuando las personas se dan cuenta que detrás de esto de la compasión habita uno de los recursos más valiosos que forman parte precisamente del mundo interno de los individuos, que es nuestra vulnerabilidad. Es en la vulnerabilidad donde genuinamente las personas descubren que está la fuente más grande de poder y de valentía, en nuestra propia vulnerabilidad. Eso que a veces ni siquiera nosotros mismos nos permitimos contactar con ello y hacemos un montón de esfuerzos en lo cotidiano porque los demás no nos lo noten o no se den cuenta de ello. Claro, porque, a ver, a nadie, Carlos, nos han enseñado a vivir con dolor. Claro. Todo el tiempo es mantente bien, siempre ten una sonrisa para las demás personas. Nunca nos enseñaron a transitar el dolor. La compasión no puede ser lo que yo estoy dispuesto a darle a la otra persona. La compasión es encontrar la forma de acallar mi ego y darle a la otra persona, incluyéndome a mí mismo, no me puedo sacar de la ecuación compasiva, lo que genuinamente está necesitando de mí, no lo que estoy dispuesto a darle. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con un nuevo episodio de Sanando desde el Corazón con Lorena Garzón. Y bueno, Dios mío, hoy tengo a alguien especial como invitado, porque déjenme platicarles que es la primera vez que, bueno, ya lo había entrevistado en otro podcast, pero no visualmente. Pero siempre me había entrevistado él a mí y entonces hoy se siente como algo diferente el tenerlo aquí y poder platicar con él sobre lo que hace, porque tiene muchísimas especialidades y bueno, pues yo se los voy a presentar. Es un gran amigo, compañero de trabajo. Él se llama Carlos Salina, es psicoterapeuta contextual funcional. Así que bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Lore, qué gusto estar hoy aquí en esta nueva aventura, en tu espíritu emprendedor que siempre te ha caracterizado y hoy aquí en Sanando el Corazón con todo tu auditorio y compartiendo este espacio contigo. Y sí, intercambiando ahora roles. Ay, sí, digo que se siente medio raro, pero híjole, Claro. Así como dices tú, creo que el renovarse, que es lo que hemos hecho, y te incluyo a ti, porque siempre hay algo nuevo que contar, siempre hay una nueva especialidad, siempre hay algo en lo que estás aprendiendo, compartiendo y aplicándolo a tus pacientes, ¿no? Y bueno, pues me acabo de enterar de esta gran especialidad que tú acabas de tomar ahora en Argentina, que es el tema que hoy vamos a abordar, ¿sí? De lo que es la mente compasiva. Platícame de esto, Carlos. Sí, fíjate, Lore, que como bien lo mencionas, en esto de seguir tratando de entender y comprendernos mejor como especie, como humanos,
siempre seguirá habiendo una espiral evolutiva, ¿no? Porque finalmente la vida va evolucionando, los problemas que acompañan y las contingencias que acompañan a la vida también evolucionan. O sea, es decir, la modernidad trae consigo también nuevos problemas y nuevas dificultades. Y bueno, pues finalmente el área o el campo en el que yo me especializo, que es la ciencia de la conducta, finalmente está en un constante compromiso con estar haciendo investigación como para poder ofrecerle a las comunidades, a la sociedad, recursos que puedan contribuir a poder afrontar precisamente lo que hoy le llamamos la vida moderna, ¿no? Es decir, la realidad de las cosas es que hoy estamos ante un fenómeno que es como el modelo más reconocido que nació en cuanto a su investigación psicosocial en los últimos 10 años, a partir de los estudios que hizo una mujer súper connotada, Elinor Ostrom, que ella fue ganadora del Premio Nobel de Economía en el 2009. Ella lo que planteó desde hace ya algunos años es que estamos viviendo una etapa donde estamos ante una transición evolutiva mayor. Es decir, hoy lo que es la inteligencia artificial, la tecnología informática, las nuevas maneras en las que nos estamos relacionando y cómo vivimos la vida los seres humanos, pues implica nuevos desafíos. Y nuevos desafíos pues implican nuevas maneras de abordarlos. La mente compasiva, lo que tuve oportunidad hace un par de meses, en julio de este año allá en Buenos Aires, de poderme actualizar al respecto, es un modelo que nace también desde la genialidad y la sensibilidad de Paul Gilbert y que ha ido evolucionando de tal forma que se creó un modelo psicoterapéutico formal con protocolos de intervención que se llama terapia centrada en la compasión. Y la terapia centrada en la compasión, que pertenece a los modelos del contextualismo funcional, que precisamente es en lo que yo me aboco, lo que está buscando promover es cómo ayudar a las personas a entrenar la mente compasiva. Y sin duda, los seres humanos tenemos conocimiento, tenemos, como lo evoca el propio nombre de tu podcast, de tu espacio, Lore, tenemos corazón, pero también tenemos alma. Claro. Y entonces es cómo poder integrar sin mistificar este tema del alma. O sea, lo menos importante es con qué lo asocie cada uno. O sea, son esa serie de algos que no necesitan tener precisión, pero que sabemos que están ahí y que no siempre lo atendemos. O sea, buscamos muchos frentes para poderlo cuidar, conectarnos con ellos, acercarnos a ello, como puede ser la propia espiritualidad, la religión, ¿no? La filosofía, pero en realidad hay un montón de cosas que obedecen a lo que significa ser humano que siguen por ser un gran enigma, pero lo que es un hecho es que está ahí. Y bueno, lo que la terapia centrada en compasión y en esto de entrenar la mente compasiva busca o hacia dónde apunta es que hagamos de la compasión una manera de estar en el mundo. Sí, fíjate que este tema de la compasión se ha investigado, y tú lo has de saber, ¿no? Está ahorita en la neurociencia, cómo influye en el cerebro la parte compasiva, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la mente, pero primero, ¿qué es la compasión? Porque la gente ni siquiera sabe qué es la compasión. ¿Y de dónde empieza esa compasión para poderla de alguna manera integrarla y poder así entender al otro? Desde luego. Y aquí acabas tú de hacer una puntualización que me parece bien valiosa, porque es en el profundo desconocimiento que a veces tenemos, primero de nosotros mismos, ¿no? Después de lo que realmente implica la experiencia de una vida humana. Y la realidad es que la compasión a veces solemos darle una connotación, sobre todo en las culturas latinas, como de tibieza, como de volverte blandengue, ¿no? Te soy muy franco. Recientemente me pidieron en una compañía, porque como tú lo sabes, también me dedico, además de la psicoterapia, a dar consultoría a nivel organizacional, y me pidieron que enviara un programa para precisamente ayudar a la gestión emocional. Y lo que les propuse es este entrenamiento que ya creé de la mente compasiva, y me pidieron cambiarle de nombre para poderlo presentar a los directivos, porque la gente no lo entiende.
¿no? No lo entiende, pero lo más importante es que ni siquiera es algo que tienes que entender, lo tienes que aprender a vivir. Exacto. Y entonces a donde apunta esto de entrenar la mente compasiva es ayudarle a las personas a que pasen del aprendizaje verbal, que es en el que se ha centrado los últimos 21 siglos de nuestra historia, o sea, querer por medio de la conducta de pensar y hablar, claro, entender y relacionarnos con el mundo y con la vida y con nosotros mismos y los fenómenos que nos rodean, cuando existe también otra manera de hacerlo, que es el conocimiento experiencial, ¿no? Híjole, hablas y se me enchina la piel, y te lo juro y te voy a decir por qué. Porque si hay algo en donde yo he luchado, es por esta parte que tú acabas de mencionar, en donde decimos es que no somos nada más una mente, o sea, no somos una mente. ¿Dónde queda el corazón? ¿Cómo dices tú? ¿Dónde queda el alma? Y cuando hablamos de compasión, yo estoy compasión conmigo mismo, pero si no la aprendiste, si no te la enseñaron, donde no esté el agradecimiento, que también va pegada con la compasión, agradece, ¿no? Agradece lo que tienes, agradece donde vives, agradece a través de. Y si tú no lo aprendes, pues ¿cómo lo vas a dar? Y ahorita que tú me dices, sí, claro, en las formaciones que tú haces, que son increíble cómo trabajas tú en equipos de trabajos para empresas, obviamente bajo estos lineamientos, me permito decir, ortodoxos, ¿sí? En donde así se tiene que manejar la compasión, entonces tú lo relacionas como una debilidad. ¿Cómo vienes tú a decirme una mente compasiva si lo que yo quiero es que estas personas se emprendan y rindan, ¿cierto o no? Claro. Sí, sí, y entonces cuando las personas tienen la oportunidad de empezar a entrar en contacto con estos modelos, con estos recursos, con esta tecnología, y vamos, parece que la vida siempre nos va poniendo los caminos enfrente de nosotros, ¿no? Y son de esas cosas que no tienen explicación, ¿no? Solo lo sabes, que va más allá de solo pensar, que es, creo que tú conoces que soy también un asiduo estudiante de la Kabbalah, y la Kabbalah se resume como una tecnología del alma, ¿no? Y entonces finalmente toda esta tecnología que está ahí disponible no apunta a otra cosa más que aprender a relacionarnos y a estar en la vida y en el mundo de formas diferentes que van más allá de solo pensar. Y esto es un gran desafío porque en efecto vamos a organizaciones donde pues siempre las métricas son hay que lograr más, vender más utilidades, más rentabilidad, más retorno de inversión y todo lo que siempre buscamos desde la meritocracia y lo cuantificable, ¿no? Y sorprendentemente cuando las personas se dan cuenta que detrás de esto de la compasión habita uno de los recursos más valiosos que forman parte precisamente del mundo interno de los individuos, que es nuestra vulnerabilidad. Es en la vulnerabilidad donde genuinamente las personas descubren que está la fuente más grande de poder y de valentía, en nuestra propia vulnerabilidad. Eso que a veces ni siquiera nosotros mismos nos permitimos contactar con ello y hacemos un montón de esfuerzos en lo cotidiano porque los demás no nos lo noten o no se den cuenta de ello. Claro, porque, a ver, a nadie, Carlos, nos han enseñado a vivir con dolor. Claro. Todo el tiempo es mantente bien, siempre ten una sonrisa para las demás personas. Nunca nos enseñaron a transitar el dolor. Y cuando entiendes que la vida tienes que transitar con dolor y que si te resistes al dolor la vas a pasar más mal, pues mejor transítala como te toca transitarla. O como te toca vivirla, ¿no? Desde luego. Y aquí me das pauta como para poder empezar a seguir avanzando en este camino de la mente compasiva, que es cuando te permites empezar a entrar en estos terrenos, Lore, descubres que hay un principio de la filosofía budista que establece que aún en la persona más ruin, más cruel, más fría o más dura de corazón, aún en esa persona, en su interior, habita un yacimiento de amor, de compasión y de bondad. Solo nadie le ha enseñado a ponerse en contacto con ello.
Y entonces cuando las personas empezamos a tener oportunidad de contactar con estos recursos que están ahí disponibles, lo que vamos descubriendo es que es un poco como, imagínate, Lore, y una invitación para que lo hagamos aquí mediante vamos transcurriendo el episodio, que lo vayan haciendo allá mismo en sus propios espacios, ¿no? Imagínate que una mañana despiertas, tú, yo, quien sea, la gente que incluso nos apoya aquí en la producción, y háganlo. Y te despiertas un día y pues volteas a todas partes y te das cuenta que pues sí, parece ser que sí es tu recámara, la cama donde estás habituado a dormir, ¿no? Pero empiezas a caminar de pronto por los espacios de tu casa y te das cuenta que empiezas a descubrir cosas que nunca antes habías visto. Y de pronto ves una puerta, ¿no? Y es una puerta de una habitación que siempre ha estado ahí, en tu casa, en donde habitas, pero nunca te has permitido abrir la puerta y ver lo que contiene adentro. Y entonces, cuando te das cuenta que abres esa puerta y que empiezas a descubrir un montón de cosas que nunca antes habías siquiera imaginado que se encontraban ahí, entonces la experiencia de vivir se empieza a volver una experiencia de curiosidad y asombro, porque es como aprender a darte la oportunidad de descubrir en esa recámara que amor y dolor van de la mano y siempre están juntos, solo que no aprendemos a verlo desde esa perspectiva. La mente racional todo el tiempo nos tiene haciendo juicios, evaluaciones, conclusiones, interpretaciones, contándonos historias, ¿no? Acerca de lo que nos acontece en la vida. Entonces, cuando aprendes a entrar en esta habitación y te permites ser arropado o arropada por todo lo que habita en su interior, la vida adquiere otra dimensión. Claro, que fíjate, tú hablas de esta parte de la Kabbalah que acabas de explicar y esta parte compasiva y cómo conectar el dolor con la felicidad que van de la mano. Y se me ocurre y se me viene ahorita a la mente el curso de milagros. En el curso de milagros te enseñan a que no dejes de sorprenderte que la vida tiene una realidad diferente para cada persona y que a veces nos aferramos a vivir una realidad que no es nuestra realidad y que uno va creando su realidad en base a aceptando quién eres, ¿sí? Entonces yo siempre digo, ¿cuál es la realidad que quieres vivir? ¿Cuál es la realidad o cuál es el cuento que te cuentan acerca de ti mismo? Fíjate esto, porque me han contado muchas historias, pero ¿cuál es mi realidad? Y la realidad de todos es que todos venimos pegados, ¿sí? Con el dolor, que es lo que llamamos, ¿sí? Nosotros sabemos el yin y el yang, que dentro de esta parte de oscuridad hay una parte de luz y dentro de la luz hay una parte de oscuridad. Entonces, no podemos quitar la una sin la otra, porque es la única manera de poder crecer y desarrollar nuestra vida interior. Desde luego. Y finalmente, bueno, para poder como ser también claros con esa posible como no confusión, sino conflicto que nos pudiera poner cuando nos queremos explicar qué es esto, de qué va lo de la compasión o una mente compasiva. No es una mente donde ahora todo va a ser bueno y donde siempre vamos a ponerle otra mejilla, no, sino es que podamos entender que solo hay otras formas y hay otros caminos y hay otras maneras de relacionarnos con nuestras mismas circunstancias. Solo hay que aprender a pues entrar en esos terrenos y alguno de los aspectos, más bien alguna de las habilidades o recursos que están ahí disponibles para poderlos aprender a adiestrar y después vivirlos en la experiencia práctica son, número uno, la empatía, ¿no? O sea, que empatía, hay por ahí unos dichos muy viejos que decía, es que empatía es caminar en los zapatos del otro. Bueno, hay que entender el contexto histórico desde donde esa declaración filosófica surgió. Fue hace muchos años y en realidad caminar en los zapatos del otro no necesariamente es una experiencia empática porque siguen siendo los zapatos del otro, ¿no? Entonces, la empatía va mucho más allá de eso. La empatía es aprender a sentir a la otra persona, ¿no? Y entonces aquí la pregunta sería, ¿y cómo tocas un corazón? ¿No? Con palabras, con caricias, con amabilidad, con gentileza, con bondad, con entendimiento.
No lo sé. Hay muchas formas, pero la realidad es que la compasión, uno de los principios que más a mí me ha enamorado y que lo sigo utilizando mucho, sobre todo en el espacio terapéutico como una referencia metafórica, es ubicas y a todo tu auditorio, no sé si ubican esta escultura de Miguel Ángel, de la Piedad. ¿No? Esta escultura que lo que significa o personifica ahí es la imagen de María, ¿no? Sí. Para los que creen en el catolicismo, como lo narra la historia, pues es la María, una madre que tiene a un hijo agónico sobre los brazos, ¿no? Y lo está arropando entre sus brazos. Entonces, eso es una poesía de lo que es la compasión. La compasión no puede ser lo que yo estoy dispuesto a darle a la otra persona. La compasión es encontrar la forma de acallar mi ego y darle a la otra persona, incluyéndome a mí mismo, no me puedo sacar de la ecuación compasiva, lo que genuinamente está necesitando de mí, no lo que estoy dispuesto a darle. Y eso es bien complejo. Claro. Porque no siempre estamos dispuestos. Y mira, Carlos, y esto es acompañar. Y acompañar porque también acompañas uno que está cerca de las personas que transitan a veces con duelos, con pérdidas, con traumas. A veces cuando hablas de más no estás acompañando, ¿no? Entonces acompañando es estar, que eso es también parte de la empatía, ¿no? Claro. Estoy y te escucho. Y a veces, ¿qué necesita la gente que llega con uno? Ser escuchado. Sí. Sin juicios. ¿Sí? Sin crítica ni autocrítica, porque también esto es importante. O sea, si estamos aplicando esta terapia, pues obviamente la primera compasión que debemos de tener es con nosotros mismos para poder entrar en esta parte empática con las personas que están enfrente de nosotros, ¿no? Claro, y entonces retomando el punto de por qué uso esta referencia visual de la escultura de Miguel Ángel, de la Piedad, es porque eso es la compasión, es acompasar. Etimológicamente ahí viene su origen, ¿no? Es acompasar en el compás, el ritmo, el sitio, el estado y la frecuencia del otro, desde lo que el otro, la otra persona, genuinamente está necesitando de mí, no lo que estoy dispuesto a darle, ¿no? Entonces muchas veces las personas confunden esto de la disposición y de la empatía como algo que es a contentillo, ¿no? Bueno, yo estaría dispuesto a escucharte siempre y cuando, pues, tú no me cuestiones si yo salgo los fines de semana. Pues eso no es empatía, no, pues y no. Tampoco es compasión, ni tampoco es aceptación, ¿no? Por eso la aceptación solo puede ser radical, o sea, no puede ser a contentillo. Y la compasión también implica a veces reconocer que está siendo difícil para mí ser compasivo. Y eso también es un acto de compasión, porque hace un rato cuando me comentabas un poco acerca del trabajo de Paul Gilbert, precisamente lo que ha establecido es que ser compasivo es también podernos mirar con nuestras propias limitaciones, pero sin convertirnos en verdugos, en tiranos, en dictadores de las evaluaciones o juicios que hacemos hacia nuestras propias vidas, nuestras acciones o hacia las acciones de los otros, ¿no? Y eso es dificilísimo porque la mente por diseño es muy evaluativa, es muy juiciosa, le sale fácil la crítica, la etiqueta. Entonces, acallar esa parte de nuestra mente, bueno, la parte de la compasión es la que, bueno, está buscando promover el que también está disponible esa cuota, ¿no? La cuota de la calidez, la cuota de la ternura, de la amabilidad, de la gentileza, de la bondad. ¿Y cómo, Carlos, llevas tú al paciente a entrar a esta parte compasiva? ¿Qué ejercicios aplicas? ¿Cómo es la terapia? Bueno, primero, el primer paso es poder ayudarle a la persona a que pueda reconocer. Todos, Lore, los seres humanos tenemos instalado aquí adentro, en lo que más cercano hoy se ha establecido a eso que le llamamos mente, que es la conducta verbal, o sea, la forma en la que en palabras pensamos, nos explicamos y nos expresamos para relacionarnos con la vida y el mundo. Entonces, el primer paso es poderle ayudar a las personas a que podamos identificar nuestra programación. Es decir, todos tenemos instalado aquí un software que está basado en nuestra historia de aprendizaje.
Hay un montón de cosas que hoy hacemos, conductas observables de nosotros, desde la acción o desde la omisión, que ni siquiera tenemos claro por qué lo hacemos como lo hacemos. Solo lo hacemos porque hay un programa que está instalado aquí, no lo pedimos, pero fue tomando forma y fue creando reglas y normas de funcionamiento. Y entonces eso hace que en el presente yo responda de ciertas maneras a las contingencias de la vida, ¿no? Entonces el primer paso es identificar el programa o los programas que están instalados. No lo sé, esto es un poco como tú y yo creo que utilizamos, la gran mayoría es ya parte de nuestras vidas modernas, un teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil tiene instalado un software. El aparato no lo pidió. Alguien lo desarrolló, lo configuró y se lo instaló. Y entonces ahora el dispositivo ejecuta funciones de cierta manera, ¿no? Pero nosotros funcionamos igual. O sea, de ocasiones no sabemos por qué hacemos lo que hacemos en los espacios de convivencia social, ¿no? En nuestras relaciones familiares, en la forma en la que elijo una pareja. Solo lo hacemos. Claro, o sea, funcionamos mucho desde el piloto automático en base al programa que esté instalado. Entonces, el primer paso es ese, identificar y conocer el programa. Una vez que yo tengo claro el programa que esté instalado en mí y las formas en las que históricamente me he venido relacionando con la incomodidad, el dolor o el sufrimiento de mi vida, después es poder descubrir cuáles son las conclusiones que yo he venido obteniendo de cómo me explico que funciona la vida y el mundo. Y a partir de ello, entonces, descubro las conductas verbales que han creado normas y reglas. Después ayudo también a la persona que identifique las deducciones que a partir de sus momentos o episodios dolorosos ha obtenido de sí misma la persona. Y una vez que tenemos claro cómo está configurado este programa basado en la conducta y el aprendizaje verbal, entonces de repente nos llegan notificaciones que dice la versión más actualizada de WhatsApp, la versión más actualizada de iOS está disponible, ¿no? Si no le ponemos clic al botón de actualizar, no te deja. El aparato empieza a volverse obsoleto, empieza a funcionar más lento, ya no empieza a responder de la misma forma. Lo mismo nos pasa a nosotros los humanos. O sea, no entendemos por qué la vida de repente, aparentemente teniendo un montón de cosas como para que la vida se sienta bien, no comprendemos por qué nos sigue invadiendo un estado de vacío, de desrealización, de falta de plenitud, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque sigo funcionando en el presente con una serie de normas y reglas que ya no son funcionales al servicio de lo que yo deseo que en la actualidad realmente signifique mi experiencia de vivir. Pero sigo repitiendo los patrones y no encuentro el botón de actualizar para hacerlo diferente y ver qué hay en esa habitación a la que nunca he entrado con el nuevo programa, ¿no? Y entonces, bueno, una vez y esto me encanta porque así como tú lo preguntaste, te podrás imaginar que la pregunta cuando ya identificamos los programas de las personas, pues es, ¿y ahora cómo lo cambio, no? ¿Cómo lo actualizo? Y entonces, bueno, ahí es donde ya entran estos recursos de la mente compasiva, ¿no? El primero es relacionémonos con tu historia de manera empática, de manera colaborativa. Si te volvieras un buen amigo, una buena amiga para ti mismo, para ti misma, donde de pronto no hubiera necesidad de tener que arreglar algo, porque parece que todo el tiempo tenemos que ir por la vida arreglando algo, como si de eso se tratara la vida. Y por eso es que sale el secreto, y luego sale el secreto del secreto, y luego sale el secreto que no sabías del secreto, pero yo tengo el verdadero secreto. Y entonces siempre nos están queriendo poner ahí, ¿no? En esto del marketing de la supervivencia existencial, ¿no? O sea, que siempre tiene que ver porque hay algo que necesitamos arreglar o algo que nos está haciendo falta. O sea, porque aún no descubres el blanqueador que blanquea más blanco que nunca, ¿no? Entonces, no, y si a veces se tratara tan solo de aceptar que ni siquiera es un tema de tener que arreglar algo. Punto 1, la aceptación. O sea, es lo más difícil. Claro. Y entonces aceptar y reconocer que si bien cualquier acontecimiento de mi vida que ha instalado un programa en mí, no hay nada que ni yo, ni tú, Lore, nadie podamos hacer ni para regresar el tiempo, ni para reescribir la historia. Pero no porque esos hechos son históricos, significa que en la actualidad sean reales. En la actualidad solo son contenidos en nuestra mente. Y la forma en la que nos seguimos contando la historia es el programa.
No, y que aparte de la historia la aumentas, ¿no? Desde Obviamente, luego. porque entonces la mente se va más allá y empiezas a crear cosas que verdaderamente no existen. Y tú acabas de decir algo muy importante. Esta parte de la actualización del software del celular, pues tiene que ver con los cambios y que la realidad es que en la vida nada más vamos a tener puros cambios. Y que si tú estás aferrado a lo que tú estás haciendo, te funciona, pero también te das cuenta que no te está funcionando, ¿por qué no atreverse a desafiar este tipo de cambios? Entrarle al cambio es duro, porque como tú dices, ya estamos reprogramados y quitarte un programa de toda la vida no implica una sesión, eso hay que aclarar, porque hay gente que va a llegar y yo no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero a mí sí. Oye, ¿cuánto tiempo dura la terapia? Sí, Esto claro. esto no se trata de tiempo. ¿En cuántas sesiones yo voy a arreglar esto? O sea, ¿cuánto tiempo tienes viviendo así? O sea, realmente esta es la cultura de la inmediatez. Hasta en eso, ¿cierto o no? Quiero una respuesta rápida, quiero un método rápido para poder salir de esta incomodidad que ya no la quiero vivir. Claro. Y ahí, con esto que tú acabas de mencionar, me evocó mucho de dónde emana el trabajo que yo mencioné al inicio de este episodio, de lo que promueve Elinor Ostrom, ¿no? En esto de que estamos hoy enfrentando y transcurriendo una etapa de transformación evolutiva mayor, y que ella establece que hay 3 grandes puntos, ¿no? Como grandes temas a los que debemos de centrar nuestros esfuerzos y nuestra atención y nuestra energía. El primero de ellos es a un cambio de cultura. O sea, si no cambia la cultura de que no esperemos ver cosas distintas afuera, si no aprendemos a cultivar y a relacionarnos diferente con el mundo que habita dentro. Porque no hay una sola cosa de lo que observemos hoy afuera en lo que obedece a la vida humana que no sea más que el reflejo de lo que habita en nuestro interior. Claro. ¿No? 2, la cooperación. O sea, si no regresamos a eso que logró que nuestra especie, Lore, pudiera salir de las cavernas y le pudiera sobrevivir a un montón de condiciones que eran adversas en aquella época de la vida y que nos puso en la cumbre de la cadena evolutiva en algún punto hasta la fecha, que a veces pareciera ser que estamos en la cumbre, pero de la cadena también involutiva, ¿no? O sea, porque involucionamos en muchos sentidos. Pero bueno, a lo que quiero llegar con este punto es que si no hacemos de la cooperación un nuevo paradigma de funcionamiento, estamos perdidos como especie, porque la cultura de la competencia se ha vuelto voraz y nos depreda desde lo que es nuestro sistema de funcionamiento orientado al logro, ¿no? Tener, ser, conocer, viajar, acumular más, comprar más, saber más de lo que sea. Y eso no es que sea ni bueno ni malo, es parte de nuestro ADN. Somos seres aspiracionales. La pregunta clave es ¿a qué precio? Eso. ¿No? ¿A qué precio? ¿Al servicio de qué? Tener más de lo que sea. Entonces viene el otro punto, que es la parte de la compasión, ¿no? La parte de la empatía. O sea, de poder enaltecer las más grandes virtudes humanas, ¿no? ¿Cuáles son esas más grandes virtudes humanas? Nuestra capacidad de tener actos de bondad, nuestra capacidad de colaborar, nuestra capacidad de ser solidarios. Pero la pregunta clave es, ¿por qué no se han dado cuenta, tú no te has percatado, Lore, de por qué es que en la adversidad es cuando sí sale a relucir esta capacidad que tenemos disponible? ¿Por qué tenemos que ver hasta una ciudad en los escombros para ponernos en contacto, ¿no? Con esa capacidad que sí yace en nuestro interior. O sea, si esto lo empezáramos a volver parte de nuestro día a día, donde pudiéramos conectarnos con el sentido de aprecio, ya lo mencionaste tú, con la gratitud, ¿no? Con la parte de estar presente, porque ese es el otro tema. O sea, no sabemos estar en la vida. O sea, todo el tiempo estamos queriéndole ganar un segundo a la existencia. Claro, es que estamos adormecidos. Mira, tú acabas de decir algo muy importante, ¿sí? En donde estamos en una cultura, vivimos primero en una sociedad. Y la parte social y la parte cultural van a influir, queramos o no, en nuestro comportamiento. Entonces tú sabes que la conducta del comportamiento de toda la humanidad también somos seres psicosociales, ¿no? Entonces,
esto influye en lo que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy por hoy como cosas buenas, que es hoy en la salud mental, que ha sido un boom? Si tú te has dado cuenta, mira, hay que mirar 10 años atrás. Jamás lo que hemos visto hoy en todo, en redes sociales y en todo lo que vemos, ¿no? Y hasta en innovar nuevas técnicas, porque es lo que se está necesitando. Entonces yo creo que cada técnica, Carlos, que se va aplicando, una nueva psicoterapia, un nuevo alineamiento, es porque la sociedad, porque la humanidad lo está necesitando. Está requiriendo, claro. O sea, estamos necesitando que tener esta parte, ¿sí?, de gratitud, de compasión, porque hemos aprendido a hacer todas las cosas totalmente sin sentimientos, sin emociones. Podemos ver una persona que se acaba de caer en la bicicleta. No eres capaz de pararte y ayudar. Tú sigues tu camino porque tú tienes unas cosas que hacer y no te vas a parar. Y está pidiendo una persona a lo mejor limosna, tampoco das. Y estoy poniendo estos ejemplos que lo tenemos muy, muy rápido, inmediatez, en el carro, con donde vamos manejando y que ni siquiera lo hacemos. ¿Y por qué? Porque no tenemos este sentido de compasión. Creo que esta manera de trabajar la mente compasiva se me hace increíble, ¿eh? Digo, se me hace algo muy lindo porque creo que hoy por hoy todo ser humano lo necesita. Hay que voltear a ver al otro. Pero ¿cómo lo vas a voltear a ver si te volteas a ver a ti, ¿no? Entonces, es cuando vamos viendo todos nuestros vacíos existenciales, ¿no? Y qué padre, y retomo una cosa que tú acabas de decir hace rato, ¿no? Que dentro de tu formación, la parte de la Cábala, no, bueno, pues claro, es un estilo de vida la Cábala. Entender la Cábala y llevarla a la práctica es una cosa maravillosa, ¿no? Sí. Entonces, donde se te enseña muchas cosas tan importantes, ¿sí? Entre ellas, dama, la compasión, sino cómo manejas esta parte de la realidad, qué significa primero la Cábala. Sí, y uno de sus principios más valiosos y que está muy orientado precisamente a este tema de la mente compasiva es cuando uno es capaz de lograr el resistir la tentación del deseo de recibir para sí mismo, la vida cambia. O sea, cuando mis acciones dejan de estar orientadas para mi beneficio de corto plazo y están totalmente alineadas a mis valores, al bien común, por eso lo que dice Elinor Ostrom, ¿no? De el sentido de cooperación, de sentir que esto que yo estoy haciendo está al servicio de un bien mayor, no solo de lo que yo me voy a servir gracias a esto que estoy haciendo o estoy por hacer. Eso es fantástico. Y ser también muy claros, Lore. Aquí no quiero yo venir a poder pasar como una especie de figura monegáskica, ¿no? Que ahora soy un ser de luz. No, soy un ser que me reconozco como imperfecto en toda la extensión de la palabra. Tengo mis momentos en donde me veo en ocasiones haciendo o actuando de formas en las que no siempre me enorgullezco de mí mismo, pero la compasión no apunta a crear vidas ni perfectas. Ni infalibles, ¿no? Porque además eso no es humano. No, claro. ¿No? Parte de la naturaleza humana es somos falibles y pelearnos con ese hecho es estarnos peleando constantemente, negando nuestra imperfección y la de otros, ¿no? Entonces, la realidad es que no se trata de eso, se trata de tan solo darnos cuenta que hay otros caminos, que hay otras maneras, que si aprendemos a ampliar la perspectiva, hay otras formas de relacionarme con el dolor y el sufrimiento, de maneras en las que no tenga que estarme inventando una vida solo para no sentirme mal y no una vida que genuinamente se sienta valiosa sin que el dolor y el sufrimiento sean un estorbo en el camino. No, Carlos, es que por supuesto, estoy de acuerdo contigo con todo esto porque, fíjate, a los niños chiquitos, cuando fallecen sus padres, ¿qué les dicen? Les inventan una historia. Tu papá se fue de viaje. Tu mamá va a regresar. Eso no es real. ¿Por qué no decirle con palabras, ¿sí?, a tu hijo, a tu sobrino, si se le murieron sus papás? Tus papás fallecieron, ¿sí? Y tus papás no van a regresar, y acompañarlo
en este proceso. ¿Qué hacemos? No acercar a este niño ni siquiera a ver a papá y a mamá en el ataúd. Y hablo cosas duras. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque les vamos a ocasionar un trauma. Pero yo creo que se hace más trauma el tú inventarle una historia a estos hijos que cuando crezcan te van a decir, ¿por qué no me permitiste despedirme de papá y de mamá? Y yo siempre pensé que papá y mamá iban a regresar. Y eso yo creo que apunta a lo que tú acabas de decir. Claro, sí, y otra vez, nadie podría cuestionar que cuando se asumen estas formas de abordar o afrontar situaciones tan álgidas, tan dolorosas, tan crudas de la vida, tengan muy buenas intenciones. Pero finalmente, por eso lo establece muy claro Dante Alighieri en su libro de la Divina Comedia, ¿no? De buenas intenciones también está pavimentado el camino al infierno. Entonces, la realidad de las cosas es que hoy las intenciones por sí solas no bastan. Entonces, el rigor de la conducta se vuelve incuestionable hasta para nuestra propia mente. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a las empresas y tú imagínate llegar a espacios donde están los altos directivos, gerentes, vendedores de élite, ¿no? Que ganan un montón de dinero y en dólares, y tú llegas a hablarles de la mente compasiva y de la bondad y de la empatía, que no significa nos debemos de querer ni nos vamos a caer bien, porque nada más lejos de lo que eso signifique compasión. Compasión es que puedo reconocer las grandes diferencias que existen entre ser un otro y eso no nos vuelve enemigos ni nos impide construir cosas valiosas en conjunto, ¿no? Y entonces cuando abordamos este punto y yo les planteo que la mente compasiva, uno de sus meta objetivos es aprender a acercarnos al sufrimiento, porque es precisamente por prácticas como esta, que es cultural, como tú la citabas, que hemos desarrollado algo que hoy ya está incluso perfectamente tipificado en el Manual Diagnóstico Psiquiátrico del DSM-5, que se llama trastorno por evitación experiencial. O sea, las personas hemos construido un estilo de vida para evitar experimentar cosas desagradables. Y entonces, como no queremos pasar por ellas, lo evitamos. Exactamente. Carlos, bueno, ha sido así un súper placer tenerte aquí. Igualmente, el poder platicar contigo, el conocer, siempre aportas algo. Y en lo especial aprendo cosas nuevas de ti, de verdad. Gracias por mostrarnos esta parte tan linda que es la compasión y que entendamos que la compasión viene acompañada con dolor y que toda la gente que te va a escuchar, por lo menos la gente de este auditorio Sanando desde el Corazón, va a entender perfectamente bien cómo se lleva a cabo esta terapia tan maravillosa que tú estás llevando con todos tus pacientes. Y para finalizar, quiero que me digas 5 puntos importantes por las cuales la persona debe de ir o asistir a una psicoterapia y trabajar la mente compasiva. Bueno, gracias, Lore. Bueno, de antemano, gracias a ti, porque siempre es un gusto poder compartir cualquier tipo de experiencia desde el día que yo te conocí en conjunto, y no deja de ser una excepción el que hoy yo también me voy muy nutrido y bien complacido de haber estado aquí contigo y con todo tu auditorio. Punto número 1, principio básico, ¿no? Nada cambia si nada cambia, ¿no? 2, no puedo cambiar aquello que no identifico. Entonces, el primer paso para poder modificar algo en mi vida es identificarlo. Y para poder, 3, identificarlo, hay que aprender a desarrollar conciencia, ¿sí? Darme cuenta. Y entonces, el punto número 4, todas las habilidades que se requieren para aprender a afrontar distinto la vida ya habitan en nuestro interior. Tan solo es aprender a encontrar los recursos que están ahí disponibles para ponernos en contacto con ella. Y 4, es en nuestra vulnerabilidad en donde realmente vamos a encontrar nuestra más grande fuente de valentía. Cuando deja de asustarnos el que la gente sepa nuestros aspectos vulnerables, pocas cosas me van a vulnerar en el trayecto de mi experiencia de vivir. Bien, wow. No, pues muchísimas gracias. ¿Y qué crees? Te tengo un regalo que es un ejercicio que vamos a hacer para finalizar este episodio. Fantástico. ¿Te late? Estupendo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo está nuestra mente compasiva.
¿Ok? Bueno, te voy a explicar. Ahí enfrente tienes unas cartitas. Ok. ¿Sí? ¿No has visto todas estas cartas tú antes? No. ¿No? Bueno, qué bueno, porque igual las puedes después aplicar ahí para tu técnica, ¿no? Muy bien. Ok. Vas a agarrar todas las cartas y las vas a revolver 3 veces. Todas. Bueno, voy a tener Todas. cuidado. Sí, ten cuidado. No es tarot, repito, no es tarot. Listo. Revuélvelas. Muévelas. O sea, vamos a hablar de energía, que imprima la energía y el Carlos. Listo. Ok, Carlos. Ya las puse boca arriba, boca abajo. ¿No importa? Entonces no las veas nada más. Listo. Ahí Pásame 3. está. Ok. 1, 2, 3. Bien, ya las otras las puedes poner allá si quieres o si no, ahí deténlas. Pongo mis lentes porque después no veo, chicos. Ok. Estas cartas se llaman el arte de expresar. Ok. Ok. Porque queremos conocer un poquito más de Carlos. Perfecto. Ok. ¿Qué no has preguntado por miedo a la respuesta? Que no he preguntado por medio de la respuesta. ¿Qué cosas no te enorgullecen de mí? Qué miedo que te digan más. Bien. ¿Qué experiencia de primera vez te gustaría volver a vivir? Céntrate ahí. Respira. Muy bien. El día que pude ver la caída de las cataratas en la garganta del diablo, en Iguazú. Wow. Increíble. Esto es hermoso. Y otra muy importante. ¿Qué rol juegas en tu familia? El que está ahí y está dispuesto. No importa cómo, pero estoy ahí y estoy dispuesto. ¿Y eso te hace sentir? Sentimientos encontrados, a veces melancólico, a veces nostálgico, a veces muy orgulloso, a veces muy triste. Y a pesar de eso soy. ¿Soy yo? Bien. Muchísimas Al contrario, gracias. Lore, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, amigos, no se pierdan este episodio tan hermoso de Sanando del Corazón con Lorena Garzón, con este gran invitado, Carlos Salinas. Por favor, dinos tus redes. En Instagram, Carlos S. TRMX, y en Facebook me encuentran como Carlos Salinas TRMX. Muy bien, no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente episodio de Sanando desde el Corazón con Lorena Garzón. Chao. Gracias.